Análisis de la varianza. Las técnicas iniciales del análisis de varianza fueron desarrolladas por el estadístico y genetista R.A. Fisher en los años 1920 y 1930 y es algunas veces conocido como ANOVA de Fisher o análisis de varianza de Fisher, debido al uso de la distribución F de Fisher como parte del contraste de hipótesis. Constituye la herramienta básica para el estudio del efecto de uno o más factores, cada uno con dos o más niveles, sobre la medida de una variable continua. Los análisis de varianza o ANOVA son técnicas de análisis multivariante de dependencia utilizadas para determinar si existen diferencias significativas entre las medidas de tres o más grupos poblacionales. Por tanto, con este análisis averiguaremos si existen diferencias entre determinados grupos cuando modificamos una o varias características. Para conocerlas utilizamos el valor del promedio de los datos. Su uso es muy frecuente en campos como la economía o la medicina. Permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos, es decir, permiten determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar las hipótesis alternativas. El uso apropiado de ANOVA en el análisis de los datos de la encuesta requiere que se cumplan algunos supuestos, incluyendo la distribución normal de la información, la independencia de los casos y la igualdad de varianza. Si estas suposiciones no pueden cumplirse, existen pruebas no paramétricas disponibles que no las requieren. Supuestos previos del análisis de varianza. Existen una serie de requisitos previos para realizar el ANOVA que conviene conocer. Estos son esenciales para que los resultados sean adecuados. En primer lugar, la población debe seguir una distribución normal. Por tanto, estamos ante un tipo de contraste paramétrico, ya que se conocen los parámetros poblacionales de la media y la desviación típica. Además, las muestras utilizadas deben ser independientes entre sí. Esto quiere decir que una modificación en una de ellas no tiene que afectar al valor de las otras. Por otro lado, las varianzas de las poblaciones objeto de estudio deben ser iguales. Esto se llama homocedasticidad. Guía para realizar un análisis de varianza con SPSS. El SPSS es un software que nos permite realizar un proceso complejo como el de análisis de varianza de manera sencilla e incluso nos brinda tablas y gráficas en el mismo programa. Algunos pasos para realizar el análisis de varianza en este programa son los siguientes. Está el paso 1, en donde se hace clic en analizar y luego se coloca el cursor sobre el modelo lineal general. Luego se hace clic en medidas repetidas. Para el paso 2 se reemplaza el nombre de factor 1 con algo que represente a tu variable independiente. En el paso 3 se introduce el número de niveles, que esto indica la cantidad de veces que se ha medido la variable independiente. Para el paso 4 se hace clic en el botón agregar y luego se asigna un nombre a tu variable dependiente. En el paso 5 se hace clic en el botón agregar y aparecerá un cuadro de definición de medidas repetidas. Para esto se hace clic en el botón definir. En el paso 6 se mueven tus variables de derecha a izquierda para que tu pantalla se vea similar a la siguiente imagen. En el siguiente paso se hace clic en gráficos y se usa las teclas de las flechas para mover el factor del cuadro de la izquierda al cuadro del eje horizontal. En el paso 8 se hace clic en agregar y luego se hace clic en el botón continuar en la parte inferior de la ventana. Para el paso 9 se hace clic en opciones, luego se transfieren tus factores del cuadro de la izquierda al cuadro de mostrar medidas para la derecha. Para el paso 10 se hace clic en las siguientes casillas de verificación, que son comparar efectos principales, estadísticas descriptivas, estimaciones del tamaño del efecto. En el paso 11 se selecciona Bofferoni en el menú desplegable de la opción Ajuste de intervalo de confianza. Para el paso 12, que es el último, se hace clic en continuar y luego se hace clic en OK para ejecutar la prueba en el programa.
Prueba ANOVA versus prueba T de Student. A diferencia de la prueba T de Student, que solo te dirá si existe una varianza significativa, ANOVA compara las varianzas entre poblaciones. Técnicamente podrías realizar una serie de pruebas T en tus datos. Sin embargo, a medida que los grupos aumentan, podrías terminar con una gran cantidad de comparaciones de pares que tienes que realizar. La prueba ANOVA te dará un solo número, la estadística F, y un valor P para ayudarte a respaldar o rechazar la hipótesis nula. Beneficios de utilizar la prueba ANOVA. Si estás recopilando datos métricos con tus encuestas, tal vez en forma de respuestas a una escala de Likert, la cantidad gastada en un producto, los puntajes de satisfacción del cliente o el número de compras realizadas, se puede analizar las diferencias en el puntaje promedio entre grupos de encuestados. Si estás comparando dos grupos a la vez, por ejemplo, hombres frente a mujeres, clientes nuevos versus existentes, empleados versus gerentes, entonces es apropiado usar una prueba T de Student para evaluar la importancia de cualquier diferencia. Sin embargo, si hay más de dos grupos, es necesario recurrir a otra técnica. ANOVA o sus equivalentes no paramétricos te permiten determinar si las diferencias en los valores medios entre tres o más grupos son por casualidad o si son significativamente diferentes. Este método es particularmente útil cuando se analizan las escalas de múltiples elementos comunes en la investigación de mercado. ANOVA utiliza la prueba F para determinar si la variación en respuesta a las preguntas de satisfacción es lo suficientemente grande como para ser considerada estadísticamente significativa. Los datos por sí mismos son solo eso. Sin embargo, cuando empleamos juiciosamente pruebas estadísticas, podemos crear una perspectiva que puede tener un impacto positivo en nuestros esfuerzos de marketing. Tipos de prueba ANOVA. Los tres tipos de prueba ANOVA que es posible realizar son las siguientes. ANOVA unidireccional. Esta tiene una variable independiente. Este método se realiza para comparar dos medias de dos grupos independientes, no relacionados, utilizando la distribución F. La hipótesis nula para la prueba es la que las dos medias sean iguales, por lo tanto, un resultado significativo es que las dos medias sean desiguales. ANOVA bidireccional. Este método es una extensión de la prueba unidireccional. Sin embargo, la prueba ANOVA bidireccional tiene dos variables independientes. Generalmente se utiliza cuando existe una variable de medición, es decir, una variable cuantitativa y dos variables nominales. MANOVA. Este método se utiliza cuando existen múltiples variables independientes. Su propósito es determinar si la variable dependiente se modifica mediante la manipulación de la variable independiente. Las preguntas que MANOVA permite resolver son las siguientes. Primera, ¿los cambios en las variables independientes tienen efectos estadísticamente significativos en las variables dependientes? Segunda, ¿cuáles son las interacciones entre las variables dependientes? Tercera, ¿cuáles son las interacciones entre las variables independientes? Ejemplos de análisis de varianza. Esta imagen se explica de la siguiente manera. Las condiciones de conservación del pescado se evalúan a través de la concentración de TVBN. A mayor concentración de este elemento, peor es el estado de conservación de la pieza. Con objeto de determinar la temperatura que produce la menor concentración de TVBN, se elige al azar 30 atunes recién pescados, todos de idéntico peso y características generales. Se separan en grupos de 10 piezas cada uno. El primer grupo se congela a menos 4 grados Celsius, el segundo a menos 20 grados Celsius y el tercero a menos 40 grados Celsius. La tabla de la derecha muestra la concentración de TVBN en cada pieza después de 2 semanas de congelación. La variable temperatura corresponde a los tres valores de temperatura señalados, codificados respectivamente como 1, 2 y 3. A partir de estos datos, primero, existen diferencias significativas en las concentraciones medias de TVBN
a las tres temperaturas? Para determinar si existen diferencias significativas en las concentraciones de TVBN, hemos de resolver el contraste de hipótesis. Siendo UI la concentración media de TVBN cuando el pescado se conserva a la temperatura de I, para ello utilizaremos la función AOV, acrónimo de Analysis of Variance, pero primero hemos de comprobar la estructura del conjunto de datos. Como se muestra en esta imagen. Importante, si la variable que clasifican los grupos a comparar no es un factor, el resultado que muestra R al aplicar A o V es incorrecto. En este caso, como la variable temperatura no es un factor, creamos una variable factor con los mismos valores. Podemos efectuar ahora el análisis de la varianza. Si elegimos como nivel de significación el habitual A, alfa, igual a 0,05, como vemos, el p-valor asociado al contraste 3.575e menos 0,9 es mucho menor que A, por lo que se rechaza la hipótesis nula H0 anterior. Consecuentemente, existen diferencias significativas entre las medias, esto es, al menos dos de las temperaturas dan lugar a valores medios distintos de TVBN. Se estima la concentración media de TVBN a cada temperatura. Para estimar la concentración media de UI para cada temperatura, ejecutamos la siguiente función. En esta función, GradMin representa la medida global de todos los datos, que en este caso es 15.91, y el resto de los valores nos da la concentración media de TVBN para cada temperatura. 3. Estima la diferencia entre la concentración media de TVBN a cada temperatura y la concentración media global. Asimismo, para estimar los efectos del modelo beta, espacio-tiempo, empleamos así, a la temperatura 1 se produce, por término medio, una concentración de 100723 unidades de TVN superior a la media global. A la temperatura 2 se produce una concentración de menos 3126,7 unidades inferior a la media. Y a la temperatura 3 una concentración de 2005,43 unidades mayor que la media. Por tanto, aparente la mayor reducción de TVN se consigue a la temperatura 2. 4. ¿Se cumplen las condiciones para la aplicación del análisis de la varianza? Para comprobar la validez de la aplicación de la ANOVA, hemos de verificar las condiciones de homocedasticidad, que significa igualdad de varianza en todos los grupos, y normalidad de los residuos. A. Homocedasticidad. Hemos de resolver el contraste. Para ello, aplicamos el test de Levene. El p-valor inferior a alfa igual 0,05 nos lleva a rechazar H0. Por tanto, los datos son homocedásticos y el análisis de la varianza que se ha realizado en el apartado 1 no es válido. B. Normalidad. Para contrastar la normalidad de los residuos utilizamos el test de Shapiro-Wilk. También es posible hacer ggplot de los residuos mediante la función ggplot del paquete car. Los residuos son normales, pero como ha fallado la homocedasticidad, convertimos los datos al logaritmo y comprobamos si los datos transformados son homocedásticos. En este caso, el p-valor es mayor que alfa, igual 0,05, por lo que podemos aceptar la igualdad de las varianzas para los datos transformados a escala logarítmica. Procedemos entonces a repetir el análisis de la varianza ahora sobre estos datos transformados.
Vemos pues que el análisis de la varianza muestra también diferencias significativas entre las concentraciones de TVBN a las distintas temperaturas. P valor menor que alfa. En esta nueva escala, ahora el análisis puede ser válido ya que los datos son homocedásticos. Faltaría comprobar la normalidad de los residuos en este nuevo modelo. Como el p-valor es mayor que alfa 0,05, puede aceptarse la normalidad de los residuos. Consecuentemente, la aplicación de la ANOVA es correcta para los datos de TVBN, transformados a escala logarítmica. Como el ANOVA nos ha conducido a decidir que existen diferencias significativas en la concentración de TVBN con los datos transformados, concluimos que tales diferencias deben existir también en la escala original. 5. Utiliza los tesis de Chesky para decidir, en caso de que se haya detectado diferencias significativas, a qué temperatura se produce la menor concentración de TVBN. Para ver entre qué medias están las diferencias significativas, utilizamos el test de Chesky, ojos sobre los datos transformados, en los que hemos validado el ANOVA. Si el ANOVA hubiese sido validado con los datos originales, habríamos utilizado aquellos datos. Véase que en el resultado se nos informa que las medias con la misma letra no son significativamente diferentes. En este caso, los tratamientos temperaturas -40 y -4 van acompañados de la misma letra, A, y el tratamiento temperatura -20 lleva la letra B. Eso significa que entre los valores medios de TVBN que se producen a las temperaturas -40 y -4 no se observan diferencias significativas, que sí se observan con la temperatura -20, que muestra una media de TVBN inferior. Las medias están en una escala logarítmica, si bien sus valores en la escala original se han mostrado en el apartado 2. El resultado queda claramente ilustrado con el gráfico siguiente. Datos en escala original. En el gráfico se aprecia que la media de TVBN a la temperatura -20 es inferior al resto, y todo el análisis que hemos realizado nos prueba que es significativamente inferior al resto, esto es, que no es inferior por azar. Asimismo, se percibe que los grupos no son homocedásticos y que el primero es más variable que el resto. En este caso, con la transformación logarítmica, hemos conseguido la homocedasticidad y por tanto hemos podido utilizar el ANOVA. Sin ninguna transformación hubiese producido datos homocedásticos. Podríamos haber utilizado en cualquier caso el test de Kruskal-Wallis. Como vemos, también este test nos confirma la existencia de diferencias significativas entre los valores centrales de concentración de TVBN a distintas temperaturas.